Gaudí, el genio de la Sagrada Familia. 7 de junio de 1926. Barcelona, España. Un anciano camina con la mirada perdida por las calles de una ciudad que él mismo ayudó a soñar. Va mal vestido. Su ropa está vieja, sujeta con imperdibles. No tiene documentos. De repente, el chirrido de un tranvía rompe el silencio. El golpe es seco. El anciano cae al suelo. Los transeúntes lo miran con desprecio. Lo confunden con un mendigo. Nadie acude. Nadie ayuda. Los taxis se niegan a llevar a un pobre al hospital. Nadie sabe que ese hombre es la mente brillante detrás de la arquitectura que los rodea. Finalmente, un taxista lo lleva al hospital bajo amenaza de multa. 3 días después, el 10 de junio, Antoni Gaudí muere. Barcelona entera entra en shock. Su genio más grande ha muerto en algún rincón de un hospital para pobres, en la miseria, como un desconocido. Pero, ¿quién era realmente Gaudí? Todo empezó en su infancia. El reumatismo encadenó sus articulaciones. Esta enfermedad le causaba tanto dolor que no podía jugar con otros niños. El dolor en sus piernas era tan severo que para poder salir al campo, sus padres tenían que subirlo a lomos de un burro. En su soledad, pasaba los días observando cómo se movía un caracol o cómo crecía una planta. Esa fue su verdadera escuela, la naturaleza. Por salud, se volvió vegetariano. Seguía dietas estrictas de agua y fruta. En su juventud, no era el santo que muchos imaginarían. Era un dandy que amaba la buena vida. Trajes caros, óperas, lujo. Pero algo cambió en su interior. Empezó a obsesionarse con una idea. La arquitectura debía copiar a la naturaleza. La línea recta es del hombre, la curva es de Dios, decía. Gaudí despreciaba los planos tradicionales. Inventó un método revolucionario: las maquetas polifuniculares. No usaba papel y lápiz, sino cuerdas y saquitos de arena colgantes. Al colgarlos, la gravedad dibujaba la curva de tensión exacta. Luego, simplemente le daba la vuelta a la foto del invento y obtenía la forma perfecta de sus arcos. Era un ordenador analógico 100 años antes de la tecnología actual. Su genio no se quedó en Barcelona. En Cantabria construyó El Capricho, una villa que es literalmente un girasol de ladrillo y cerámica. No solo la cubrió con miles de azulejos de girasoles, sino que diseñó la casa como un reloj solar. Las habitaciones están dispuestas para seguir el ritmo del día. De esta manera, el dueño siempre estaba en la estancia donde incidía el sol, desde el amanecer en el dormitorio hasta el ocaso en el salón. Así, la casa sigue la luz del sol como un verdadero girasol gigante. Y en pleno corazón del Camino de Santiago, en León, levantó el Palacio Episcopal de Astorga, un hermoso ornitorrinco de la arquitectura. El cuerpo es un castillo gótico de granito blanco del Bierzo, una piedra local que cambia desde gris suave al mediodía hasta dorado al atardecer. El pico de este castillo de cuento es su estética neogótica, llena de arcos apuntados, los clásicos de catedral que buscan el cielo. Y las patas son puro modernismo, con un impresionante sótano de ladrillo visto que sostiene el peso del palacio como si fuera una cripta medieval, y una cerámica vidriada que hace brillar el interior como un joyero. De vuelta en Barcelona, Gaudí ya no solo construía casas, creaba ecosistemas de fantasía. Con el Parque Güell fue pionero en el reciclaje artístico con el Trencadís. Rompía escombros de cerámica para convertirlos en una piel de colores y cubrir curvas imposibles. Allí diseñó un banco infinito que no es solo arte, sino ergonomía pura. Según la leyenda, hacía que los obreros se sentaran desnudos de cintura para arriba sobre el cemento fresco
para dejar la curva exacta de la columna vertebral en el banco. Sus edificios en la ciudad parecen sacados de un sueño febril. La Casa Batlló es la leyenda de Sant Jordi petrificada. Sant Jordi es la versión catalana del caballero que mata al dragón para salvar a la princesa, adaptada de una historia romana antigua. De la sangre del dragón brotó una rosa roja, y por eso en Sant Jordi la tradición es regalar rosas rojas. El tejado de la Casa Batlló es el lomo escamoso de un dragón, y sus balcones son las calaveras de sus víctimas. Frente a ella, la Casa Milà se levanta como un monte urbano. Gaudí decía que en la naturaleza no existen las líneas rectas. Inspirado en las formas de la montaña sagrada de Montserrat, trabajó con piedra caliza como si fuera arcilla. Por fuera, creó una fachada que parece ondulada por el viento. Por dentro, los apartamentos son como cuevas de lujo llenas de luz. Los vecinos, escandalizados por su aspecto salvaje, llamaban al edificio La Pedrera, es decir, la cantera. No podían entender esa creatividad loca. Un edificio montaña donde las chimeneas no estaban ocultas, sino decoradas como yelmos de guerreros que vigilan Barcelona desde las alturas. La naturaleza reclamando su sitio en medio del cemento. Pero su obra maestra fue la Sagrada Familia. Más que una iglesia, es un bosque de piedra. Sus columnas no son simples pilares, son troncos que se ramifican para sostener una selva de luz en el techo. Gaudí decía que la Sagrada Familia era la Biblia en piedra. La historia de Jesús recorre las fachadas como las constelaciones que llenan el cielo. La fachada de la Pasión nos golpea con líneas duras y angulosas para que sintamos el dolor y sacrificio de Cristo. En cambio, la fachada del Nacimiento rebosa de plantas y animales que parecen cobrar vida. Podemos encontrar desde insectos y caracoles hasta pájaros. En la columna que divide la gran puerta central, Gaudí esculpió a la serpiente del pecado original, con una manzana en la boca, y la encerró en una jaula de hierro forjado, una solución brillante que protege la piedra y representa el mal enjaulado fuera del templo. A lo largo de la columna vemos todos los nombres de la genealogía, desde Abraham hasta Jesús, que libera a la humanidad de la prisión del pecado. A los lados, en la base de las columnas de San José y la Virgen María, esculpió dos tortugas, una de tierra que mira hacia la montaña y otra de mar que apunta hacia el Mediterráneo. Estos animales, lentos y longevos, son símbolo de la eternidad y lo que no cambia. Juntas soportan todo el peso del templo. Pero si levantas la vista hacia los laterales, verás unos camaleones listos para cambiar. Es el contraste perfecto de Gaudí. Mientras las tortugas simbolizan la tradición sólida, los camaleones representan la naturaleza en constante transformación. Es su forma de mostrar que en el mundo convive lo eterno con lo cambiante. Para lograr este realismo, Gaudí no solo imaginaba, usaba modelos reales, como gallinas que compraba en mercados cercanos. Incluso llegó a colgar con correas a una burra real llamada Julieta, para mantenerla quieta mientras sacaba un molde de yeso de su cuerpo. Esta rica profusión de animales seguía una jerarquía. En el exterior puso a los animales tradicionalmente humildes, como ranas, serpientes y arañas. Pero, a medida que el templo sube, la fauna se vuelve más simbólica y bíblica. La mirada de ese genio que desde niño encontró su inspiración en la naturaleza brilla en esta armonía entre criaturas sagradas y la fauna local española. Por ejemplo, la de tierra es una tortuga mediterránea. La de agua recuerda a una tortuga boba, la más abundante y representativa de nuestras costas. Y los camaleones escondidos entre hiedras de piedra
son camaleones comunes, la única especie nativa española. Así, en la piedra, podemos encontrar la vida que late en cada rincón de España, desde los montes de Barcelona hasta las dunas de Andalucía. Por otro lado, Gaudí no quería una iglesia oscura y usó la luz como pintura. Cuando entras en la Sagrada Familia, encuentras una explosión de color. Las vidrieras de tonos azules y verdes están en el lado que recibe el amanecer y las de colores rojos y naranjas donde se pone el sol. Así, el interior de la basílica cambia de color a lo largo del día, como un edificio que respira luz. Precisamente este año, 2026, coincidiendo con el centenario de su muerte, el templo ha alcanzado por fin su punto más alto, la Torre de Jesucristo. Coronada por una cruz gigante de cerámica blanca que brilla sobre toda Barcelona, esta torre eleva el templo hasta los 172 metros. Gaudí la diseñó así por una razón poética, para que se quedara justo un paso por debajo de la montaña de Montjuïc. Para él había una regla sagrada: la obra del hombre puede rozar el cielo, pero nunca debe superar a la obra de Dios. Un siglo después de su partida, el sueño de aquel arquitecto que hablaba con la naturaleza está, por fin, completo en el cielo. Muchos se preguntan: ¿cómo es posible que una iglesia tarde más de 140 años en construirse? La respuesta es que Gaudí quería que fuera un templo pagado solo con donaciones del pueblo. Durante 40 años luchó contra la falta de dinero. En sus últimos días se convirtió en un ermitaño. Vivía en su taller, dormía entre las piedras. Decía que su cliente, Dios, no tenía prisa. Se convirtió en un místico que buscaba el cielo a través de la roca. Al final, su vida nos regaló una última ironía. El hombre que moría en el suelo, ignorado por los transeúntes de Barcelona, tuvo el funeral más grande de la historia de la ciudad. Miles de personas lloraron la pérdida del arquitecto de Dios. Hoy, 10 de junio, conmemoramos 100 años desde su partida. ¿Fue Gaudí un arquitecto místico o simplemente un niño que nunca dejó de observar cómo crecía una flor? Quizás fue las dos cosas. Hoy sus piedras siguen vivas. Las piedras de un artista que, para ver el cielo, primero tuvo que aprender a mirar la tierra.